Así que bienvenidos al segundo ciclo de conferencias 2021. Nuestra visión va hacia las tecnologías, más conocimiento para la transformación digital, y nos hemos focalizado en la automatización administrativa financiera y dirección estratégica, y los contenidos de este segundo ciclo de conferencias van a ir a ilustrar de alguna manera estos conocimientos que queremos compartir entre todos, ¿no? Van a ser una serie de conferencias que se van a dictar en el tiempo. Van a participar Leonardo, Guadalupe, Yuri, Consuelo, Adriana, y después vamos a definir un fin y un cierre también. Y aprovecho para agradecer la plaqueta que la tengo en exhibición, muy bonita realmente, la veo todos los días. Gracias por la plaqueta. Y en este caso a mí me ha tocado abrir la conferencia y lo voy a hacer con Big Data, computación cuántica y minería de datos. Les decía recién que para mí este es un cambio, un hito si quieren, dentro de las experiencias que he vivido a lo largo de mi trabajo en el tema de informática, y esto como que perfila lo más importante desde el punto de vista del conocimiento y lo que está marcando, si quieren, el rumbo de lo que van a ser las tecnologías del futuro. Entonces, por eso quise tocar estos temas y además ilustrar que mucho de esto ya lo estamos utilizando y estamos trabajando en todo este tiempo, solo que a lo mejor no se está comprendiendo, ¿no? Entonces, voy a iniciar mi charla sobre Big Data, como decía, computación cuántica y minería de datos, y voy a comentarles sobre los condimentos, si quieren, de lo que es la transformación digital, ¿no? Eso que ya venimos escuchando hace varios años, hace 4 o 5 años, se está hablando de la transformación digital, y esa transformación digital se está acentuando con el tiempo y está siendo cada vez más intensa, ¿no? Y se están empezando a comprender y sacar a luz un montón de cosas que ya vienen de muchos años también, porque esto no es otra cosa que la historia de la humanidad misma. Entonces, cuando hablo de computación cuántica, necesariamente me debo remitir a aclarar el concepto de la mecánica cuántica, ¿no? Y la mecánica cuántica es un conocimiento que tiene muchos años. La verdad, va a cumplir su siglo de vida, está cumpliendo 100 años, tienen los orígenes, si quieren, de la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica ha evolucionado en los últimos años fuertemente vinculándose a la informática, porque en la informática hemos empezado a comprender muchísimas cosas que pasan en la información, con los datos, con los sistemas de información, y que tienen que ver también con la mecánica cuántica. Parecería ser en un principio que la mecánica cuántica solo estaba destinada a los físico-químicos, digamos, o a los físicos, porque habla exclusivamente de los átomos, entonces, y los átomos y toda la física atómica. Entonces, por eso, probablemente muchas ciencias y conocimientos de la humanidad se disocian rápidamente de la mecánica cuántica, y la mecánica cuántica realmente tiene que ver con un pensamiento generalizado que vivimos hasta nuestros días y que recién estamos empezando a comprender. Esa es una de las cosas importantes. Muy poquísimas personas, muy contadas, son las personas que tienen clara la idea de lo que es la mecánica cuántica, porque demanda un esfuerzo mental y una conceptualización de ideas totalmente matemáticas. Entonces, la mecánica cuántica es la base de muchos conocimientos, y en esta primera charla que estamos dando quisiera tocar, y por eso les digo, me parece interesante que ustedes también puedan compartir conceptos de mecánica cuántica y de allá extrapolar esos conocimientos que son muy sencillos desde el punto de vista de modelo matemático, pero que nos sirven para comprender cosas más complejas. Y para eso entender el qubit creo que ha sido un objetivo. Yo decía, ¿cómo le transmito a la gente que está del otro lado el tema de mecánica cuántica? Porque si me voy a mecánica cuántica, probablemente me vaya a extralimitar en el tema de la química atómica. Ahí es donde se comprende mucho mejor el principio de la mecánica cuántica, ¿no? Los números cuánticos y su relación con el átomo, todo eso tiene que ver de esa época. Pero ¿cómo llevo todo eso a su correlación con
con la informática, con lo que hacemos nosotros. Y no me pareció mejor manera, porque esto realmente refleja lo que nos está pasando, que hablarles del qubit. Entonces, el qubit es el que me define realmente la mecánica cuántica en la informática. Entonces, les voy a ilustrar algo que les va a gustar. Dispensen 9 minutos de su tiempo para escuchar este video interesante que les he seleccionado y que me parece que les va a ilustrar muy bien esto, para que entremos ya en los otros temas que tienen que ver con Big Data y con minería de datos. Como ya sabréis, la unidad mínima de información que maneja un ordenador es el bit, su letra. Nosotros hablando combinamos más de 20 letras para transmitir ideas. Un ordenador utiliza solo 2. Las puedes llamar como quieras, arriba, abajo, blanco, negro, vivo, muerto o, como se hace por razones prácticas, 0 o 1. Y los bits no son algo abstracto, puedes realizarlos en sistemas reales. Cualquier cosa que pueda tomar 2 valores funciona como un bit. Poner una pelota en una estantería o en la otra, poner un punto o una raya en un papel o, como se hace por razones prácticas, dejar o no pasar una corriente eléctrica. ¿Qué ocurre? Que tras el descubrimiento del extraño mundo cuántico, los físicos se han dado cuenta de que podría haber una unidad de información tal vez mejor para algunas cosas. La idea es pensar qué le pasaría a un bit si siguiera las reglas de la mecánica cuántica. Un bit cuántico. ¿Qué tiene de especial las reglas cuánticas? Primero, aumenta bastante el número de estados en los que puede estar el qubit. No solo está limitado a 0 y 1, sino que puede estar en una superposición de ambos, una mezcla de los dos estados en cualquier proporción. En esta representación, cuanto más arriba apunte la flecha, más relevante será el estado 0 en la superposición, y cuanto más abajo apunte, más relevante será el 1. Sencillo, ¿verdad? Pues no, porque las combinaciones también pueden ser negativas. Literalmente puede haber un estado que sea 0 menos 1. Pero aún no hemos acabado porque los coeficientes de estas mezclas también pueden hacerse con números complejos, lo que aumenta infinitamente las posibles configuraciones de un qubit. Todo este conjunto de estados se puede visualizar con la esfera de Bloch. Y justo como antes, en la actualidad podemos encontrar sistemas físicos que se comporten como qubits. Por ejemplo, la polarización de un fotón, el spin de una partícula, la posición de un átomo atrapado en un potencial de doble pozo o el estado de un electrón dentro de un átomo. Pero tranquilo, no os agobiéis con las combinaciones complejas y negativas. En esta esfera se mantiene lo anterior. Cuanto más arriba apunte la flecha, más importante será el estado 0 y lo contrario para el estado 1. Quedaos con eso. Sin embargo, y a pesar de que un qubit puede estar en infinitas superposiciones distintas, observarlas es complicado. En un qubit, lo único que acabarás midiendo es si está en el estado 0 o en el estado 1. En el mundo cuántico, medir es una operación que perturba el estado inicial y obliga al qubit a alinearse con el eje vertical. Es este alineamiento, o proyección, lo que acabamos observando. Ahora, ¿se alineará apuntando hacia arriba, lo que corresponde a medir el estado 0, o lo hará hacia abajo, lo que corresponde al estado 1? Si tenemos 100 qubits iguales y los medimos todos de la misma manera, encontraremos que, de forma aleatoria, algunas veces tenemos 0 y otras veces 1. Pero hay un patrón. Mirando la cantidad de veces que aparecen 0 y 1, resulta que está relacionada con la orientación de la flecha. Cuanto más arriba apunta la flecha, más veces aparece el 0. Y cuanto más abajo apunta la flecha, más veces aparece el 1. ¿Os suena? Cuanto más relevante sea uno de los estados en la superposición, más probable es que lo acabes observando cuando hagas la medida. En concreto, la probabilidad exacta de medir cada estado es el módulo cuadrado del coeficiente que le acompaña. Pero, como antes, no os comáis la cabeza con esto. Lo importante es que cuanto más arriba apunte, más probable es que midas 0. De hecho, si la flecha está completamente vertical en el estado 0, siempre que la midas, observarás 0. Y lo mismo está garantizado para el estado 1. En estos dos casos, el qubit se está comportando como un bit clásico. Pero, si la flecha apunta en cualquier otra dirección, el resultado será completamente aleatorio, impredecible, por mucho que tengas las probabilidades. Este comportamiento azaroso, el hecho de que no podamos predecir qué va a salir, no proviene de nuestra falta de información del qubit, o de no tener buenas teorías, o herramientas precisas para medir.
es algo intrínseco al mundo cuántico. De manera natural, el estado del qubit no está determinado ni en 0 ni en 1, es una propiedad que está indefinida. Pero cuando medimos y le obligamos a que nos dé un valor, el qubit cambia, se proyecta en el eje y la superposición en la que estaba antes se ha perdido. Medir en el mundo cuántico tiene graves consecuencias. Ok, si esto ya es raro, atentos a lo siguiente. Hasta ahora nos hemos estado centrando en un eje de la esfera de Bloch, el eje vertical, el que los físicos solemos llamar el eje Z. Este era nuestro eje de referencia, marcando cuál es el estado 0 y cuál es el estado 1. Pero nosotros podríamos medir en otro eje, por ejemplo el eje horizontal, el eje X. Al igual que antes forzábamos al qubit a proyectarse en 0 o en 1, al medir en el eje X le estamos forzando a proyectarse en el estado que apunta a la derecha o en el que apunta a la izquierda. Cuanto más inclinada esté la flecha a la derecha, más probable será que, si mides el qubit en X, lo observes allí, y justo lo contrario para la izquierda. En términos de 0 y 1, el estado derecha corresponde a sumar equitativamente 0 y 1, y el estado izquierda corresponde a restar equitativamente 0 y 1. Y esto tiene consecuencias. Imagina que partimos de un estado cualquiera que no conocemos y decidiéramos medir primero en X y luego en Z para intentar dilucidarlo. Lo que vamos a obtener en primer lugar es un estado horizontal, por ejemplo, derecha. Y ahora sobre este estado vamos a medir en Z. Como el estado derecha es una mezcla perfecta de 0 y 1, tenemos la misma probabilidad de que, al medir en Z, proyectemos el uno u otro. 50-50. Una vez hemos medido en X, por mucho que midamos en otros ejes, ya no podemos obtener más información del estado inicial. Pero esto no es culpa del eje X. Fijaos, en términos de izquierda y derecha, el estado 0 es una suma equitativa de derecha a izquierda, y el estado 1 es una resta equitativa de derecha a izquierda. Eso implica que si en vez de medir primero X y luego Z, lo hago al revés, tendré el mismo problema. El estado se proyectará sobre el eje Z. Supongamos que sale 1. Y como hemos visto, estamos delante de una mezcla perfecta de izquierda y derecha. 50-50 otra vez. Además, el estado final al que llegamos midiendo primero en X y luego en Z no es el mismo al que llegamos midiendo primero en Z y luego en X. Esta es una de las cosas más peliagudas de la cuántica. De repente, el orden de los factores sí altera el producto. Es precisamente esta la semilla que genera un famoso principio. Piensa en una flecha que está muy cerca del estado 0. Eso quiere decir que si ejecuto una medida en Z, es muy probable que acabe obteniendo 0. Tengo bastante certeza de lo que va a pasar. Pero si lo miro en X, las probabilidades de obtener derecha e izquierda son casi iguales, por lo que tengo una incertidumbre casi completa del resultado. El qubit, al ganar definición en Z, la pierde indeterminándose en X. Este es el famoso principio de indeterminación de Heisenberg. Y sí, lo hemos sacado de un solo qubit. Como veis, los qubits son radicalmente distintos a los bits clásicos. Hagamos un resumen. Para empezar, un bit solo puede estar en dos estados, un qubit en infinitos. Segundo, el valor de un bit clásico está perfectamente definido antes de que yo lo mida, mientras que el valor de un qubit está indefinido antes de observarlo. Tercero, medir no afecta al estado de un bit clásico, mientras que medir el estado de un qubit lo destruye. Y cuarto, en un bit clásico solo puedes medir el valor 0 o 1, es decir, el eje Z, mientras que en un qubit puedes medir infinitos ejes, aunque hay que tener cuidado con el orden en el que haces varias medidas. Son todas estas diferencias las que hacen que el qubit sea tan interesante para almacenar, procesar y transmitir información. De hecho, ya se están utilizando para crear las comunicaciones más seguras de todo el mundo. Bueno, me escuchan, ¿verdad? ¿Están presentes? Sí. Sí. Bien, entremos entonces en la segunda parte. Parecería ser que no tiene nada que ver esto con lo otro, pero tiene mucho que ver. El problema es que entender esto requiere un esfuerzo mental bastante particular. O sea, no cualquiera puede entender, digamos, la teoría de un qubit
y cómo se comporta el mundo de las probabilidades. Hay que hacer matemática probabilística y el principio de Heisenberg hace eso justamente. Por eso la computación cuántica es una computadora probabilística. Entonces, cuando uno empieza a imaginarse la cantidad de estados de información que puede obtener de un estado inicial binario, si quieren, de un bit, en un mundo cuántico, infinitas posibilidades de información, infinitas, nunca acabarían. Entonces, el concepto de la computación cuántica empieza a tener mucho sentido. Y la relación con lo que pasa en nuestro mundo también. O sea, esto no es aleatorio, no está pasando esto porque sí. ¿Por qué de pronto la humanidad se plantea el tener que construir una computadora cuántica? Muy fácil, porque ya han sido superadas las teorías de Newton, las teorías de Einstein, y ahora estamos con las teorías mucho más modernas como las de Planck, que hablan sobre la mecánica cuántica. Y en la mecánica cuántica los modelos matemáticos están perfectamente explicados. Entonces, inmediatamente nos remontamos y decimos, bueno, pero ¿dónde está reflejado todo eso? Y en el beneficio de lo que ha dejado la mecánica cuántica, que lo pueden ver. Por ejemplo, toda la tecnología de fibra óptica es una tecnología que tiene que ver con los avances y las conceptualizaciones de la mecánica cuántica, fibra óptica, manejo de información en volúmenes increíbles, ¿no? Como hace una fibra óptica. Pero estamos hablando de transmitir. ¿Y qué pasa de procesar? ¿Y qué pasa de manipular eso? Entonces, la computación cuántica es un desafío que va más allá de eso. Pero por ahora ya podemos ver y podemos utilizar, si quieren, esos conceptos, aunque la mecánica cuántica y todo lo que es la computación cuántica va a seguir su camino, no es algo que se va a detener acá, hasta que salgan otras teorías que superen a la mecánica cuántica, entonces, o la física cuántica, si quieren, es la comprensión misma del átomo. Entonces, nos vamos a tener que conformar con todo esto y vincularlo con nuestros conocimientos, que son los conocimientos de los sistemas de información, la informática. La informática como un flujo, digamos, de información, como un flujo que llega de energía, porque es un flujo de energía que llega a las personas, está sustentada también con estos mismos principios, como la luz, por ejemplo, o como el magnetismo, por ejemplo. La información tiene efectos muy similares. Funciona de esa manera. Entonces, todas estas reglas y teorías y principios de la mecánica cuántica no son de suma utilidad. Entonces, yo voy a simplificar un poco y voy a tratar de ilustrar los estados porque quise mezclar en una sola, ni siquiera mezclar, sino unificar en una sola charla lo que es la computación cuántica, lo que es Big Data y lo que es minería de datos, digamos, para ir uniendo, si quieren, estos conceptos. Si somos mineros de datos y estamos en el tema de manejo de sistemas de información, entonces la minería de datos es una cosa que ya la entendemos perfectamente, ¿verdad? Y nos empezamos a convertir, si quieren, en los productores de las betas de información que después pueden ser explotadas con la minería de datos. Y ese es un avance cuántico que ha hecho también TI, porque ha logrado fabricar un repositorio de datos muy potente y controlado. Eso es muy importante. Entonces, el origen de datos para estos modelos están garantizados, ¿verdad? Eso ya lo estamos resolviendo. Y lo que está empezando a tomar recién cuerpo y que va a tener cada vez más preponderancia y demanda en el futuro es el manejar herramientas de análisis y diseño mucho más potentes y sencillas para poder hacer esa minería de datos que estamos queriendo hacer. Y voy a ejemplificar yo con los ejercicios desarrollados en TI sobre lo que es la construcción de los tableros de control, que es lo que me permite de alguna manera materializar esa riqueza de información que yo tengo almacenada en la base de datos de una oficina virtual privada, ¿no? Ahora, esta experiencia la tenemos hace muchos años, sin duda hemos vivido esto de toda la vida, pero lo que hemos conseguido es construir un modelo perfectamente controlado y del cual podemos extractar información riquísima, leerla, pero no serviría de nada si no tuviera detrás la inversión de tiempo y energía que le hemos puesto para la cuadratura contable. Porque esa cadena de datos, que es la única que nos interesa a nosotros como estado cuántico, porque acá ya estoy hablando de estado cuántico, son las 23 variables que nosotros estamos recopilando y que son un calco de todas las oficinas virtuales privadas que están ejecutándose en un momento del tiempo y al mismo tiempo.
O sea, son infinitos estados cuánticos, ya lo saben, pero esa cadena binaria, si quieren, que después se refleja en forma cuántica porque en tamaño es la misma. Si yo diseño una cadena binaria y la llevo al mundo cuántico, es la misma cadena binaria en distintas direcciones, en todas sus combinaciones posibles y en estados de tiempo. Son 4 los números cuánticos que tiene que cumplir un estado cuántico. Por eso, cuando yo me imagino una oficina virtual privada funcionando y me imagino miles de computadores, miles de oficinas virtuales funcionando, empiezo a imaginar estados cuánticos que deben ser leídos. Leer un estado cuántico es lo que cambia la realidad. Por eso la teoría cuántica es probabilística. Ese estado cuántico que yo voy a ver lo podemos lograr solamente en un modelo de Big Data, que es el que complementamos al que ya hemos creado, de ver, si quieren, esas 23 variables en todas las computadoras que están corriendo al mismo tiempo esa información, y que si yo las leo, digamos, de alguna manera con algún algoritmo, al mismo tiempo a las 23, voy a recrear una medición, un estado en el tiempo, pero que es la suma de todos esos procesamientos simultáneos que se están haciendo en el tiempo. O sea, casi muy parecido a lo que es el movimiento de un electrón en un átomo. Algo parecido a eso sucede con nuestras oficinas virtuales cuando están funcionando correctamente y entregando los datos de cuadratura contable. Calculen que no es lo mismo leer 50 oficinas virtuales que leer 10 millones de oficinas virtuales que están calculando, ¿no? Ahí cada una está ocupando un estado cuántico que en conjunto me están definiendo un estado de información único, que es complicado de obtener, que es muy carísimo de obtener, pero que es un estado cuántico y una realidad inobjetable, porque existe, está ahí, solo que no se la puede materializar porque no hay forma de materializarla. Entonces, la computación cuántica pretende hacer esas cosas, pretende resolver esas cuestiones que con la computación clásica no se pueden resolver. Y ahí tengo que entrar a comentarles algunos ejemplos que existen de lo que es la computación cuántica. Todo lo que es la tecnología de las monedas electrónicas o las monedas virtuales, o más que moneda, yo le llamaría toda la tecnología del blockchain, lo que me está trayendo a la mesa es la computación cuántica. Porque solo puedo hacer un blockchain trabajando miles de computadoras al mismo tiempo en búsqueda de una sola cadena de información que están buscando al mismo tiempo miles de computadoras, y cuando la encuentran se genera el bloque y esa cadena de bloques es única y está corriendo simultáneamente en miles de computadoras. Eso es valioso en el mundo cuántico. Ahí tienen otro ejemplo de mundos cuánticos. Y les podría citar otros casos y ejemplos también que pasan. Alguno, por ejemplo, yo he tomado que tiene que ver con el Big Data. Por ejemplo, en Big Data se está produciendo una cantidad de información que viene justamente de este procesamiento simultáneo. Entonces se está almacenando ahí, en ese repositorio de Big Data, o en esos repositorios de Big Data, toda la cantidad de información que está disponible para nosotros y que deberíamos explotarla en todo momento. Y eso es lo que he querido ilustrar también en esta reunión con ustedes para ver, pues condimentar con el título de la conferencia todos estos temas, ¿no? Seguiré para adelante. Yo me imagino, por ejemplo, que nuestras bases normalizadas trabajando en paralelo van a entregar una cantidad de información al mismo tiempo, ¿verdad? Que si bien es autónoma en cada una de esas bases de datos, al trabajarlas integradas, por supuesto estoy construyendo, digamos, una estructura tal de tiempo real, ¿verdad? Está corriendo en miles de computadoras, que a mí me permiten mezclar, digamos, con la información de Big Data para representar ya estados de información mucho más ricos todavía y que pertenecen ya a ese mundo, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿y para qué sirve? ¿Qué interés tendría yo de hacer todo esto? ¿O esto es cosa de locos? Eso existe, es verdad. A mucha gente le parecería una locura, pero es a dónde va el mundo. Estamos yendo a esto. Ahí tienen el ejemplo vivido de Microsoft, ahí tienen el ejemplo de Google, ahí tienen el ejemplo de todas esas compañías que en este momento están haciendo inversiones en el procesamiento simultáneo múltiple porque necesitan. Y la computadora cuántica lo que pretende es reemplazarlas, digamos, que por ahora técnicamente es difícil, ¿no? Yo no me puedo imaginar todavía una computadora cuántica fabricada a este nivel que estoy hablando. Eso hoy lo resolvemos solamente así, en paralelo, o sea, haciendo correr computadoras en paralelo para definir un estado cuántico que es el que quiero conocer. En el tema de
de la realidad física, para mí siempre ha sido de mi mayor respeto esta compañía. Es más, alguna vez les comenté, tuve el privilegio de trabajar varios años ahí. Y bueno, son los primeros que han fabricado, digamos, un ecosistema de computación cuántica. O sea, estas cosas que estamos hablando que se resuelven con mucha dificultad y que se tienen que hacer en miles de computadoras, el tema del Bitcoin me está mostrando perfectamente lo que es una minería una minería, si quieren, para Bitcoin. Ya son números, monstruos, costos y una cantidad de cosas que solamente pueden entrar en la cabeza de los que entienden esto. Y en IBM pues han simplificado a un modelo pequeño que maneja una cadena de bits pequeña. O sea, es como esta es la computadora que se parece a la primera ENIAC que fabricaron también en los Estados Unidos, junto con IBM. IBM también uno de los gestores de todas esas tecnologías. Y hemos terminado corriendo en la palma de nuestras manos dispositivos móviles que manejamos con el dedo. Pero no solamente a niveles de dispositivos, sino a nivel de código escrito y conceptos y conocimientos que están dentro de todo esto, ¿no? Internet también es otro fenómeno que acompaña a la computación cuántica que no se comprende ni se dice. O sea, todo el mundo habla de Internet, pero cuando uno lo asocia con la computación cuántica, es esencial, es fundamental. Sin Internet no podría existir nada de eso. Entonces les quise también ilustrar que ya hay compañías que están trabajando, inclusive si les interesa la computación cuántica, simplemente se registran en la página de IBM, orientada a computación cuántica. Se autentican. Yo tengo una contraseña para estos casos genérica. Ah, caramba. Bueno, quería mostrarles, simplemente se identifican, entran en la cuenta, inician su sesión y lo que van a hacer es tener un paneo mucho más amplio de los proyectos sobre computación cuántica que tiene IBM. Dentro de las compañías que yo conozco, creo que es la compañía que realmente ha tomado en serio todas estas cosas, ¿no? Está por supuesto, en sus albores, está recién empezando todo esto, es una cosa que está restringida, si quieren, a pocas personas, a un universo no tan grande, porque tiene que ver primero para entrar a sacar provecho y involucrarse en estos proyectos, tiene que quedar clara la teoría de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué es raro, porque yo me había puesto una contraseña inventada que no... Creo que en el usuario ha puesto la contraseña. ¿Cómo? Creo que en el usuario puso la contraseña. Ah, eso ha sido entonces. Bien, ahora volvamos al tema. Esa es la experiencia de computadora cuántica y computación cuántica. Esa experiencia la dejo y se las reservo a ustedes, que si quieren lo hacen o si no lo hacen, porque eso es una cuestión de que a cada uno le guste o no le guste hacer algunas cosas. Por eso la traje como ilustración, sí, como complemento de lo que estamos haciendo. Nosotros sí, para resolver estos problemas tenemos que recurrir a lo que tenemos a mano. Por ejemplo, el tema de minería de datos nos tiene que llevar necesariamente a los conceptos de Big Data y a todo lo que esto es de computación cuántica, porque yo no puedo tener un gráfico de esta naturaleza actualizado en todo momento si no tuviera motores funcionando y en consulta a miles de fuentes de datos que se están unificando acá, ¿no? Porque lo interesante de hacer estas consultas, de construir estos tableros de control, es que yo puedo hacerlos, además de interactivos, utilizando lo que ya está desarrollado y programado en este momento para trabajar, no me tengo que desgastar en absolutamente nada, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy graficando a nivel de
en este caso son los recuperados, ceros recuperados y confirmados 20.253.000 de la fecha de la fuente de datos que estoy utilizando, y en ese momento 354.000 muertos. O sea, estoy haciendo una consulta a fuentes de información diversas, primero utilizando una herramienta de consulta, ¿verdad?, que me permite identificar un estado. Ese estado está viniendo totalmente diferente en un próximo minuto, con otros datos, pero siempre con la misma herramienta de interfase que utilizo. Y esto a mí ya me permite saber un montón de cosas y estar actualizado. Lo que no se logra entender es que detrás de todo esto, este procesamiento de información está produciéndose en miles de computadoras que están ejecutando estos datos y que están proporcionándole a alguien esa información para que en su almacenamiento esté depositado y actualizado, y yo, como un usuario externo, pueda recurrir permanentemente a eso, como hacemos nosotros con la oficina virtual privada. En la oficina virtual privada hacemos eso. Directamente accedemos a una computadora, en este caso, desde una sola computadora, y podemos investigar absolutamente todo lo que está respaldado y garantizado, si quieren, por una lógica de un sistema que está cuidando justamente que este número que estoy mirando ahí sea correcto, y que cualquier cosa que yo haga asociada a ese número y que ha pasado en el sistema sea representado rápidamente acá de lo que está pasando, ¿no? Entonces, de ese modo, estoy achicando el camino a la información, ¿verdad? Estoy entrando a un repositorio de datos, estoy sacando lo que a mí me sirve para proyectarme, y esto es lo que el mercado y los consumidores demandan, porque necesitan resolver estos problemas y no solamente circunscribirse a informes estandarizados y piezas de información descompaginadas. Necesitan juntar. Por eso se forma una nueva élite de profesionales que tienen que ver con el análisis de la información. Son los analistas de información. Estos analistas de información son capaces de construir, si quieren, todos los tableros de control que hagan falta para responder a esas necesidades. Ustedes habrán visto en las películas, ahora normalmente uno entra en una sala y ven 4, 5, 10 computadoras conectadas, desplazando información. Esas presentaciones que ustedes están viendo necesariamente se tienen que haber construido en algún momento, ¿verdad? Son aplicaciones que están accediendo a fuentes de datos que se están actualizando constantemente, para aquellos que tomen decisión quieran saber cosas de forma inmediata, ¿no? Aquellos países que tengan una cantidad de 10 a 100 millones de personas de América Latina, ¿cuáles son? Y me dice que Colombia. Ustedes sabían que Colombia, por ejemplo, es uno de los países que tiene la mayor población, son 48 millones. Después está la Argentina y así, ¿no? Cuando estamos hablando de América, no sé por qué no aparece acá Norteamérica. El simple hecho de acceder entonces al repositorio, ¿verdad?, obtener la información y presentarla, ya me está dando un estado de información que es un estado que después va a cambiar, ¿no? No siempre es el estado. Entonces la información está trabajando así, no es que sea un estado estático y que me sirva para mucho tiempo. Podemos funcionar así, pero muchos modelos, como las empresas, por ejemplo, la presentación de estados financieros, debería tener una dinámica, esta dinámica, pero en un tablero de control o en tableros de control. Ahora, cuando todo esto esté funcionando correctamente y esa información se esté manejando, como sabemos, ya cuadrada, garantizada y dando esa cuadratura contable, viene pues el otro desafío, ¿no? Ese desafío que ya lo hemos conversado también en algún momento, pero que todavía no lo hemos materializado, que es ver qué es lo que está pasando desde una sola vista en todas. Entonces, ese es un desafío también en el que estamos transitando. Cuando logremos eso, ese número y esa información que provee, digamos, cada uno de estos puntos o repositorios de información, o si quieren, cadenas de información, porque visto desde como informático puro, yo veo unos y ceros en el tiempo, digamos. Eso es lo que veo. Cuando veo un bloquecito de esos, estoy viendo unos y ceros en el tiempo. Eso veo. Que se transforman después a través de toda la lógica en estados de información conocidos, ¿verdad? Gráficos y todo lo demás.
Entonces, eso es lo que un analista cuántico, un físico cuántico observa, ¿no? Cuando se trata de todo esto. ¿Había estado la computación cuántica o todo lo que es este conocimiento lejos de lo que nosotros estamos haciendo de signos vitales, oficina virtual privada y todo lo demás? No. Estamos justamente encaminados en eso, pero nos faltan todavía seguir varios pasos. Uno de los más importantes sería conseguir la mayor cantidad de instalaciones, ¿no? O sea, base instalada. Cuando tengamos base instalada, entonces esa base instalada procesando información en forma simultánea está entregando también información rica que puede ser de interés de todos los que están haciendo el procesamiento de esa información, ¿no? Porque estamos respondiendo, si quieren, a estándares de la práctica financiera. Esto, mientras más generalizado sea esto, más rico va a ser en el manejo de la información. Bueno, la he preparado con rápido, digamos, porque las circunstancias así lo requerían, pero creo que mi intención ha sido cumplir mi conferencia del día de hoy. Quedo a su disposición ahora todas las preguntas que quieran hacer y que estén relacionadas con esta, y si puedo ampliar algún tema o volver a visitar lo que es un registro a una página o a un sitio de IBM Quantum, lo podemos hacer. Pero yo se los dejo a ustedes. Es cuestión de que se registren simplemente con una cuenta de correo, fijen una contraseña y ya pueden conocer más a fondo de lo que es la computación cuántica en una empresa moderna. Y respecto a lo que es Big Data, minería de datos, que yo lo asocio a todo eso, es pues parte de lo que estamos haciendo y que creo que está empezando. ¿Qué ha pasado? Yo entiendo sobre la computación cuántica que es una tecnología que en este momento todavía no está disponible. Digamos que hablando como nosotros estábamos hace, no sé, 30 años, digamos, ¿no? Que tal vez imaginarse los celulares, por ejemplo, la potencia que tienen comparada, ¿no? A lo que era la tecnología antigua, pues estamos seguramente a esa distancia hoy de la computación cuántica, ¿no? Porque me imagino que demanda, aparte de esta investigación, esa infraestructura, ¿no? El procesamiento, porque lo que he entendido, o sea, si bien ahora son ceros y unos, la teoría cuántica, o más bien la computación cuántica, es pues infinito, ¿no? O sea, en realidad es muy, muy complejo eso, ¿no? Y asocio a lo que es la física cuántica, ¿no? Y ese también es un terreno bastante complejo porque, bueno, o sea, habla de universos paralelos y demás. Entonces, llevarlo eso al terreno de la computación, entonces es un tema de tecnología que, bueno, en este momento no está al alcance de todos, ¿no? Pero sí existe este tema bueno, de los que investigan y están trabajando en este tema. Ahora, llevando esto a nuestro terreno, parte de, bueno, de lo que es el tema de la computación cuántica, para nosotros es muy importante asociarlo a los datos, ¿no? Porque creo que de eso se alimenta en este caso el modelo. Tenemos que entrar a analizar y profundizar datos. ¿En qué otro terreno nosotros aplicaríamos ese escenario de la computación cuántica? Yo creo que en lo personal hoy en día se ha convertido hasta en un problema, no sé, vivencial, ¿no? Uno se plantea si esto de la computación cuántica es un cambio de estados constante y permanente y que solamente se materializan en el momento de la medición o cuando yo observo, porque hay muchos ejemplos en su estudio que te van a confundir o te van a dejar medio choqueado, ¿no? Como por ejemplo el experimento famoso del gato en la caja, ¿no? Del cual el gato está muerto o está vivo, todo depende del momento en que abres la caja. Entonces ese es un estado cuántico. Hasta que no se abra, no se sabe, o sea, está en los dos estados al mismo tiempo. Esa es la respuesta tecnológica. O sea, la incertidumbre siempre está ahí porque no sabes lo que va a pasar.
Esa es si quieres, la teoría cuántica. Y sin embargo se materializa en cosas que están pasando y que se están fabricando. Por ejemplo, el Bitcoin es una realidad. Vos ves Bitcoins. La gente opera con Bitcoin, paga con Bitcoins y todo lo demás. Pero para que eso sea seguro, vos tienes que hacer transacciones que tienen que ver con la participación de miles de computadoras trabajando al mismo tiempo para encontrar un número que garantice que ese valor es único y al mismo tiempo está distribuido en muchas computadoras. O sea, eso es computación cuántica. Y el fenómeno del manejo de la información es otro. Hoy en día, la seguridad, por ejemplo, hace poco me invitaron a un evento donde se estaba resolviendo ya con blockchain la identificación de las personas. O sea, porque vos eres una cadena única de datos y eres único, no te pueden suplantar, no te debería suplantar nadie, absolutamente nadie, debería ser irreemplazable. Ahora, todo esto también tiene que ver con cuán riesgoso es todo esto, ¿no? Si está en manos del poder, o sea, ya se empiezan a abrir otras filosofías alrededor de lo que es la computación cuántica. Por eso te digo, no solamente es de tipo práctico y de ingeniería, sino también de tipo vivencial y humano. Está generando efectos. Por ejemplo, una de las cosas que dicen, IBM va a ser la primera compañía del mundo que conozca todas las claves primarias o las claves privadas para después abrir todo lo que está encriptado en Internet. Entonces se oponen al crecimiento de la computación cuántica. Dicen, no, con esa tecnología todo lo que está en Internet lo vamos a entender rápidamente. Entonces abren la posibilidad de todo eso. Como verás, tiene sus connotaciones humanas también. A nosotros nos sirve, Mario, porque me da la curiosidad de saber qué servicios podemos brindar a cientos de usuarios de oficinas virtuales privadas, sabiendo que simultáneamente se están manejando activos, pasivos, patrimonios y otros datos que se pueden procesar. Lo que está haciendo de alguna manera Arcor con el procesamiento de sus distribuidores, ¿verdad? Sintetiza cierta información y eso es lo que usa para tomar decisiones. Sin esa tecnología a su servicio no podría hacerlo. Y eso es parecido a la computación cuántica. ¿Me entiendes? Tiene que estarse procesando simultáneamente muchos puntos para encontrar un estado cuántico que defina todos esos puntos que están procesando el mismo modelo de información, si quieres. En este caso, no sé, haciendo ventas, por ejemplo. Entonces ahí se asocia todo lo que podamos inventar en realidad. La georreferenciación, por ejemplo, tiene un rol importantísimo. El movimiento georreferenciado en los dispositivos tiene un valor enorme y todo eso tiene que ver con lo que estamos fabricando nosotros, ¿verdad? Suele ser un poco confuso, les aviso esto, porque hay que verlo con una frontera bien particular, pero hay que entrar a entender bien cómo funciona la mecánica cuántica y la física cuántica. Y después lo extrapolas, si quieres, en este caso, a la informática. ¿Has visto cómo han hecho una explicación del qubit, por ejemplo? Si no ves esa explicación del qubit, te cuesta imaginar qué es un qubit. Y al ver el qubit te das cuenta que es totalmente probabilístico el estado cuántico. Esa sería un poco una respuesta, si quieres, a lo que me preguntas. No sé si... Sí, ok. Al final entendí que la computación cuántica es, o sea, al hablar sobre Arcor y georreferenciación y demás, es como Big Data. Eso estoy entendiendo. ¿Es correcto? Como si fueran, no te escuché bien. Como si fueran... O sea, que al hacer la minería de datos, Big Data, ¿no? Con, por ejemplo, Arcor o minería de datos, eso da a entender que eso es computación cuántica. No, y yo creo que la solución de esos problemas con computadoras cuánticas sería más rápido. Ya, pero vos lo estás haciendo. ¿Te imaginas? Si yo tuviera una computadora cuántica, sería el único minero que recopila toda la información que necesita la próxima cadena de Bitcoin. ¿Viste cómo compiten los mineros entre sí? No sé si han visto algo de lo que es la minería de
de Bitcoin, todo lo que es la construcción, si quieres, del bloque, de la cadena de bloques. Cada cadena se construye ejecutando simultáneamente en muchas computadoras el mismo algoritmo hasta que la primera encuentre el número que se está buscando, que encaje perfectamente y que es único para pasar a construir una próxima cadena. Y entre esos dos números, que es el de encabezado y cierre, hay un contenido que es el que se está protegiendo con eso. Esa es la tecnología del Bitcoin. Para esa tecnología vos necesitas miles de computadoras. En una sola computadora no existiría Bitcoin. Es imposible. Ese es un caso. Es una variante, digamos, similar a lo que es la computación en paralelo. Si quieres imaginarte a la computación en paralelo, es lo que más se acercaría al trabajar soluciones en una computadora cuántica. Ya entendí. Entonces, más o menos, lo que ahora se está haciendo en múltiples computadoras, Así es, es el objetivo que la computación cuántica se resuelva solamente con una computadora. correcto. Y mientras Vaya. tanto, los repositorios de datos generados van a ser cada vez más voluminosos, porque calcula a la velocidad que voy a obtener información, no sé a lo que llegaremos. O sea, hay mucha información compleja que ocupa millones de millones de millones de bits. En el caso de los almacenamientos, por ejemplo, de imágenes y de todo lo que están haciendo en biotecnología, ¿verdad? Toda esa información está almacenada en algún lado, está guardada en algún lado, se está manipulando a alta velocidad. O sea, cuando ya entras a reflexionar en esos temas, te das cuenta de que está muy avanzado todo esto. Y estos son los círculos más reservados para entrar en ese conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que actualmente, por ejemplo, sacando el reporte del movimiento de stock, siempre va a tardar, digamos, va a tardar porque va a hacer esa consulta y me imagino ya adentro está funcionando el 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Pero en una computadora cuántica va a ser pues al toque, ¿no? O sea, voy a sacar, procesar información y ¡pum! Va a empezar a salir así al toque, todo al toque, ¿no? El ejemplo más claro es lo que te cuesta decriptar una contraseña, por ejemplo. Con un cálculo probabilístico empiezas a probar, ¿no? Entiendes la lógica de la cadena y empiezas haces un programa que intente romper eso, digamos, llegar a ese número. Eso en una computadora cuántica demoraría segundos, digamos, sería muy Por rápido. eso es, por eso es que le están como que observando a IBM por estar entrando a un terreno donde Correcto, es así es. Esa es una de delicado. las cosas que dicen que sería lo que haría IBM. Conocería todas las claves privadas y podría decriptar, porque como hay una clave pública y una clave privada para decriptar un contenido, entonces obtener la clave privada es el problema. Entonces vos largas en una computadora cuántica, te da rápidamente accedes al contenido. O sea, dentro de la teoría informática eso es válido, ¿no? Es posible hacer. Ujú. Bien. Yo con mucho gusto cualquier otra pregunta que quieran hacer. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando con Power BI. Vamos a seguir impulsando el proyecto de OVP Developers y vamos a tratar de incrementar la base instalada de OVPs para tener un recurso mucho más valioso que nos pueda ser de utilidad también para multiplicar oportunidades, ¿no? que generan estos modelos de múltiples computadoras procesando información en forma simultánea de las mismas características. Sí, Muy bien. Yo quedo entonces ahora atento a la próxima conferencia y también quería cerrar mi charla mía, comentándoles que pronto vamos a tener una experiencia interesante con un sistema de constructoras, ¿no? Que es una aspiración también para completar algo que quedó pendiente de hacer. Si no hay más preguntas, gracias por su participación. muy bien. Listo. Ok. No, Está bien, gracias. gracias. Ay, estoy con problemas en la compu, no sé. Bueno, chicos,
Que descansen. Buen fin de semana. Muy bien, Inge. Gracias. Estamos en Hasta contacto. luego. Gracias. Chao. Buen fin de. Saludos. Chao.